que podamos cerrar los ojos y que esta es mi carta de presentación, mitad de carta de presentación, porque les quiero contar lo que el Señor me habló un día de lo que estaba pasando conmigo, y la palabra realmente gritó mi vida. Así que los quiero invitar para empezar a presentarme, compartirles un texto que es del Salmo 116 y dice: Aleluya, amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria. Inclinó hacia mí su oído el día en que lo llamé. Me apretaron los lazos de la muerte, las redes del sepulcro. Me ahogaba la angustia y el fastidio, pero invoqué al Señor. Salva, oh Señor, mi vida. Palabra de Dios. Buenas tardes. Es una alegría, un gozo infinito poder estar con usted. Es un milagro de Dios que estemos aquí producto de sus oraciones, porque subimos que hay mucha gente que oró por nosotros y le agradecemos de todo corazón, no solo por el hecho de que hayan orado para que estemos aquí, sino por todo el proceso que nos ha tocado vivir. Y eso venimos a contar para la gloria del Señor. Nosotros llevamos casados, Fernando y yo, 6 años, cumplimos ahora el 20 de diciembre. Nos conocimos en Temuco y cuando nos casamos después nos vinimos a vivir a Valdivia. Eso sí, que cuando pololeábamos vivimos con Jaime y con Hilda un seminario Vida en el Espíritu. Eso fue el 2003, ¿cierto? 3. Y ahí comenzó nuestro caminar de Vida en el Espíritu. Así que nuestro nacer fue acá en Valdivia. Y también, bueno, contarles de que como a los 5 años, claro, nosotros desde que nos casamos empezamos nuestro mayor sueño era tener un bebé. Entonces empezamos pasó el tiempo, y bueno, yo quedé embarazada, pero al poco tiempo, a la semanita, ya tuve una pérdida. Entonces, por lo cual sufrimos bastante, ¿cierto? Fue un proceso muy doloroso, de harto tiempo que el Señor se tomó para sanar nuestro corazón. Y seguíamos esperando que llegara el segundo bebé. Uno era David, que está en el cielo, porque así lo bautizamos. Y esperábamos, no llegaba. Entonces decidimos ir a un doctor, obviamente con un método que era aceptado por la iglesia, también por el Señor. Así que empezamos con un tratamiento y no pasaba nada. Así pasaron 5 años. Hasta que un día, ya el doctor nos había dicho que podíamos seguir con el tratamiento un mes más, porque ya no había ninguna posibilidad, no había ninguna esperanza. Y obviamente yo ese día me vine llorando desgarradamente y dije, ya, bueno, sin pensar, era tanta mi tristeza que ya ni recordaba las promesas que Dios me había hecho que yo iba a ser mamá. Y el último mes yo tiré la esponja, y Feña, acompañando a su esposa, ya había tirado la esponja. Entonces me hago el test y me sale positivo. Eso fue los primeros días de julio del 2014. Ustedes comprenderán que fue una locura. O sea, estar esperando una guagua por más de 5 meses, un sueño, pero era el sueño más grande que tenía nuestro corazón. Y también en esa espera también nos colocamos un poquito tristes, porque era tanta la frustración, era tanto el cansancio, era también la falta de fe, también producto de una tristeza muy grande que tenía nuestro corazón. También nos fuimos, en cierta forma, distanciando un poco de una intimidad profunda con Dios. Esa fue la verdad. Entonces, cuando recibimos la noticia de que yo estaba embarazada, fue así como ¡wow! Alegría, felicidad y todo. Muchos estaban muy contentos, sobre todo nuestros amigos de Temuco, de acá de Valdivia. Yo realmente no puedo explicar la alegría que tenía, porque creo que no existe ninguna alegría más grande de la que nosotros tuvimos en ese momento. Entonces eso fue en julio, y yo llevaba como aproximadamente 9 semanas de embarazo, y comencé con un dolor bien fuerte, me estoy tirando así, en picada, para poder después compartir con ustedes, porque es harto. Entonces empecé con dolores en mi rodilla, dolores también en mi cadera, y a medida que iban pasando las semanas también un dolor muy intenso en la columna, en la parte lumbar, como a la altura del ombligo pero atrás, muy fuerte. Y como fue pasando el embarazo,
yo empecé a cojear durante el embarazo, empecé cada vez a apoyar menos la pierna, y empecé a ir al doctor y me dijeron que era algo hormonal que estaba afectando mis huesos, que le pasa a algunas embarazadas, que se llama pubalgia. Entonces me encargaron una resonancia, y yo por esas cosas de Dios nunca quise. Si yo hubiese sabido, me hubiese hecho la resonancia, yo creo que mi bebé no estaría con nosotros. Entonces, no quise hacerme la resonancia, no conversábamos y era como no. Entonces, seguí las instrucciones de la kinesióloga de hacer ciertos ejercicios, pero cada vez los dolores fueron más intensos. Desde apoyar un poco la pierna, ya no había perdido movilidad completa en una pierna, después en la otra. Ya no podía apoyar, así como estoy sentada ahora, no podía sentarme. Unos dolores muy intensos en mi columna, muy intensos. Y prácticamente ya pasaba acostada todo el día. Eso eran como alrededor de los 4 o 5 meses de embarazo. A veces eran dolores tan intensos, que yo me acuerdo que dormía 1 hora en la noche. Y yo me acuerdo que lo único que hacía a veces era agarrar el rosario, y como sabía que estaba embarazada, yo decía, si le pilla a la Virgen, ella va a ser su madre, y ella la va a tocar y no le van a llegar todos estos dolores a él. Y aparte que estaba tan feliz porque estaba embarazada, que cualquier dolor que existiese, porque era tremendo, porque lo que yo no sabía era que yo tenía una fractura en mi columna. Entonces imagínense, tenía una fractura. Yo pensé que era una cosa hormonal y todo, pero una fractura. Imagínense el dolor de la fractura. Y yo creo que estuve con ese dolor aproximadamente unos 2 o 3 meses, pensando que era algo hormonal. Pasó el tiempo y yo pedía oración a todo el mundo de que oraran por mí, porque quería que ese dolor se pasara. Yo tenía tanta fe que Dios me lo iba a quitar, y tenía siempre la esperanza enfocada en que al nacer mi guaguita, esta hormona que se llama relaxina se iba a ir y yo me iba a mejorar. Y un día fue tanto mi dolor, ya no iba al baño por mí sola, no me levantaba, la musculatura de mis piernas, si usted se puede imaginar, yo me veía el contorno del hueso en las piernas. La piel se me caía porque ya no tenía musculatura, donde no caminaba, no hacía nada, sino no me podía ni sentar. Entonces con mi guatita y un día me acuerdo que yo en mi desesperación le pedí a unos hermanos de Temuco que oraran por mí, porque ya no daba más. Eso fue un día 6 de enero, el domingo 5 de enero, yo les llamé y les dije que por favor oraran por mí, yo ya no daba más. El dolor era prácticamente las 24 horas del día, entonces era mucho llanto, mucho grito y ya no hallaba qué hacer. Y me acuerdo que ellos me pusieron en el altavoz la oración. Y yo recuerdo que hubo una profecía que dijo, tú nunca más vas a tener dolor. Y yo le creí al Señor, le creí. Y al otro día me desperté y el dolor era mucho más intenso. Eso fue el 6 de enero, bien temprano. Entonces le digo, Peña, yo le creo a Jesús. Y llévame a la clínica, porque si no se me quitó en la noche es porque Dios, nuestro Señor, el Espíritu Santo, quiere que vayan a los médicos. Llego allá llorando de dolor, me sujetaba de la silla de ruedas y era tanto lo que me sujetaba que se me hicieron heridas en los codos, porque no podía apoyar. Me acuerdo que Feña me vistió y ¿te acuerdas que me puse unos calcetines de él, unas zapatillas con un vestido? Porque ya no podía ni siquiera vestirme. Y eran unos gritos en el auto, llegamos a la clínica y me hospitalizan. Y ese mismo día en la noche me hacen una resonancia magnética, que duró desde las 1 de la mañana a las 4 de la mañana, yo embarazada. Yo me acuerdo que lo único que hacía era envolver con mis manos a mi guaguita y llorar. Y cuando la tecnóloga era muy pesada, la que me recibió, y después que terminó ese examen, yo vi que era muy cariñosa y dije, aquí pasa algo. Bueno, duró 4 horas, esto no es normal. Y al otro día, el 7 de enero, ¿cierto? Llegan para todo esto me colocaron unos analgésicos que eran suaves porque estaba embarazada, tampoco podía tener unos analgésicos fuertes. Entonces, imagínense, con una fractura de columna que en ese momento no sabía, sin analgésicos fuertes, entonces el dolor era muy intenso. Y el 7 de enero, como a las 12 del día, llega mi ginecólogo con mi traumatólogo con una cara terrible y me dicen, encontramos tumores en toda la espalda. Y le dije, ¿y eso es muy malo? Y decía, es un cáncer, me dice. Y yo, no. Yo sentí como un balde de agua fría, miré y dije, no, esto no puede estar pasando. O sea, yo estoy embarazada,
tengo tumores en mi espalda, y me dijo, tenemos que hacer un examen para ver en qué otras partes del cuerpo está. Yo siempre había sentido una pelotita en mi mama izquierda, y el doctor me dijo que había crecido un poco más producto del embarazo, de las hormonas, y que no había problema y todo. Hoy entiendo que todo esto fue para que mi bebé naciera. Si esto se hubiese diagnosticado antes de los 7, yo tenía 7 meses de embarazo, tenía 32 semanas cuando se me hizo esa resonancia magnética, y ahí empieza un infierno, esa fue la verdad, de llanto de mi papá, de mi suegro, de los amigos. Yo me acuerdo que empecé a mandar mensajes y yo no sabía lo que escribía. Yo me acuerdo que escribía, tengo tumores, tengo cáncer, y empecé a mandar. Le mandé a unos sacerdotes, le mandé a mis amigos más íntimos. Feña lloraba y a mí me tenían un poco, yo le decía todo va a estar bien, pero en el fondo yo realmente no quería aceptar que de un día para otro, de tenerlo, pues en realidad tener una felicidad completa, me viene a decir que tengo cáncer y que posiblemente tenía en otras partes de mi cuerpo. Entonces empezamos a tratar de rearmarnos en la fe, pero era como casi imposible los primeros días porque me empezaron a hablar de hacerme un examen de cuerpo completo para saber dónde estaba el cáncer, de tener posibles quimioterapias, de tener que sacar la guaguita pronto, no sabemos si se te va a caer el pelo o no, si te vas a poder volver a caminar. Y ahí me dijeron, tienes una fractura, y el dolor de tu columna era una fractura, un tumor tan grande había fracturado mi L2, una vértebra de la parte lumbar. Por eso no podía sentarme, por eso no podía apoyarme, etc. Entonces, para empezar como bien ordenado, me dicen que hay que sacar a mi guaguita pronto. Yo siempre había soñado con tener un parto normal, con amamantar. Habíamos incluso pintado la pieza, como yo no me podía levantar, la había arreglado mi suegro el piso, mi papá había pintado, habíamos comprado un montón de cosas. Yo tampoco tenía arreglada la ropita de recién nacido. O sea, en realidad como que todos los sueños que yo tenía se habían venido abajo. Y no tenía tiempo para reaccionar. ¿Cuál era la voluntad de Dios en esto? ¿Y qué hacer espiritualmente? Nosotros recorríamos Chile dando retiro y todo, y en ese momento no teníamos mucha explicación con Feña, ¿qué hacer? Si todo el mundo gritaba de que yo me iba a morir. Y empieza el tema de que iban a sacar a mi guaguita, y con Feña lo único que hacíamos mira, me dijeron el 7 de enero y mi guaguita nació el 15 y mi marido está cumpleaños el 16. Entonces, tuvieron cumpleaños hace poquito. Y el día 15, a las 8:30, me dicen que iban a sacar a mi bebé de cesárea, que yo no lo voy a poder ver porque no me pueden colocar la epidural. Entonces tiene que ser con anestesia general. Entonces no iba a ver a mi guagua. ¡Ay, Jesús! Eso fue como muy fuerte para mí también. Pero lo bueno es que podía estar Fernando mirando el parto, así que ya por lo menos él me iba a contar. Ya, gracias Señor. Entonces, el día anterior, yo no sabía si me iba a morir. No sabía nada, solamente sabía que mi guagua me la iban a sacar a las 8:30 de la mañana. Entonces me desperté como a las 6:30 más o menos, como a las 7 nos despertamos, Feña se fue a duchar, porque dormía conmigo en las noches, en la clínica, y yo me acuerdo que lo único que hice fue poner la mano en la guatita, y le dije, Señor Jesús, yo no sé qué le puedo dar a mi guagua, no sé en qué condición estoy, yo lo único que te pido es una fuerte fusión de tu Espíritu Santo. Yo te pido que Él sea lleno de tu Espíritu Santo. Me acuerdo que le clamé como nunca había clamado su presencia. Y yo te lo entrego porque yo no sé si lo voy a poder cuidar, pero yo sé que tú lo puedes cuidar bien. Le dije, yo lo único que te pido es que mi hijo, que es tu hijo, venga lleno de tu Espíritu Santo. Y me acuerdo que el día anterior me habían dicho, como si tu guaguita cumple 2 kilos, o sea, pesa 2 kilos, más o menos vamos a estar bien. Y me hace una ecografía y él pesaba como 1,9 kg y algo, o sea, le faltaba un montón para los 2 kilos. Y yo le pedí al Espíritu Santo, por favor Espíritu Santo, lo único que te pido es que tenga 2 kilos. Nada más. ¡Chao! Me voy al parto en la mañana, pero una tranquilidad que usted no se lo puede imaginar. Llego al parto, me anestesian, después salí a la sala de recuperación, Peña me contó que él estaba súper bien y que había pesado exactamente 2 kilos, justito, y la eco fue el día anterior. O sea, él subió de peso milagrosamente, gracias a Dios, a 2 kilos. Y me llevan a la pieza y ahí empezó
y yo quiero hacerle como esto hincapié a eso porque soy el que llamado que me hace el Señor también. Empecé a conocer un personaje que no me agrada mucho hasta el día de hoy, que fue el diablo. Se apareció de manera brusca y con una voz muy clara y empezó todos los días a hablarme muy fuerte y a traer personas, a utilizar personas para venir a verme y a decirme que yo estaba desahuciada. Voy a compartir mi testimonio porque Feña también va a compartir él cómo lo vivió también después de que yo les cuente. Porque un proceso también es el que lleva el enfermo y también otro proceso es el que vive el acompañante. Y sobre todo el acompañante cuando ama mucho a la persona que está acompañando enfermo. Entonces el Señor nos mostraba que era muy importante compartir las dos. Y lo importante que ha sido Fernando en mi caminar y en mi recuperación también, que bueno, el Señor ha hecho, pero cómo lo utilizaba él para levantarme la fe. Entonces aparece una neonatóloga, que era la jefa de donde estaba, porque imagínense, mi guaguita estaba en el 5º piso y yo estaba en el sexto, ¿cierto? Y llega y me dice, yo no sabía cuándo podía ver a mi guagua. Y yo sé, el primer día no lo vi. Entonces viene una neonatóloga y me dice, mire, ¿sabe qué? Mi mamá murió de cáncer de mama. Su hijo no lo va a poder ver, yo creo que más de 2 semanas. Va a necesitar ventilador, va a necesitar sonda, bla, 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 bla. Y dije, yo no estoy acostumbrada a que me hablen así, con tanta dureza. O sea, tenía un diagnóstico incierto todavía, no sabía dónde había cáncer en todo mi cuerpo, no había visto mi guagua, y me estaban diciendo de que no lo iba a ver en 2 semanas más. Y yo recuerdo que me dijo, vamos a ver a tu hijo, le dijo Feña. Y yo llego, cuando va saliendo esa doctora, le digo, Feña trae la virgen, yo tenía una virgen peregrina, tenía la mate. Y ella fue, me la pasaron para hasta el día que yo tuviese una guagua. Yo estaba siempre al lado de mi velador. Dije, tómala y llévala. Y la vi y colócasela al lado de mi bebé. Yo sé que él me la va a traer. O sea, ella me la va a traer. Me lo va a traer. Al otro día, a las 4 de la tarde, yo estaba conociendo a mi bebé y no dejé de verlo ningún día hasta que me dieron de alta. Y allí me di cuenta de que la Virgen también me estaba ayudando. Y dije, pero no tomé, no pesqué mucho. Entonces, después empezó mi bebé a venir. Fernando empezó a turnarse desde el 5º piso a ver a nuestro bebé con nuestras mamás, alimentarlo las veces que... Me acuerdo que un episodio doloroso fue cuando el doctor llegó y me dijo, tómate esta pastilla porque esto ni era lactancia, entonces no va a poder amamantar. Y me la tomé y dije, ¡ay, Señor! Así que entre mi Feña y mi mamá y mi suegra se turnaban para alimentar a mi bebé con 30 ml de leche. Era tan chiquitito, 8 ml de leche. Era tan chiquitito, que tenían que darle 8 ml de leche. Para contarles otro milagro del Señor fue, él no necesitó ni respirador, ni sonda. Era el bebé estrella de la neonatología, era un bebé tranquilo, feliz. Y por ese lado, yo ya, al otro día, nació el día 15, el día 16, nosotros ya lo estábamos bautizando. El día 16 para el cumpleaños de Feña, cumple 1 año de bautizado. Y ahí empieza el tema mío. Me llevan a hacer un examen que se llama PET, que es un examen que uno lo coloca como un escáner y le hacen una fotografía de cuerpo completo que dice en qué parte está situado el cáncer. A uno le dan una glucosa radioactiva y al meterlo en esa maquinita se prende después de 1 hora. Y dice la intensidad de la actividad tumoral. Yo estaba con analgésicos muy suaves, me llevaron en una ambulancia, a mí me cambiaban, yo estaba postrada, solamente movía mis brazos y la cabeza. Entonces me levantaban entre 4, me agarraban una punta de la sábana y en el aire me trasladaban a una camilla, porque no me podía mover. Los dolores al dejarme caer eran asquerosos. Y me llevaron a un centro a hacerme ese examen. Y recuerdo de que para ese examen hay que tomar mucha agua. Y yo, ¿por qué voy a hacer hincapié en este PET? Porque es súper importante, porque estamos nosotros aquí. Yo llegué a ese examen y me dieron ganas de hacer pipí, de ganas de orinar, porque había tomado agua. Y no podía sentarme. Entonces una enfermera me tuvo que asistir con unas chatas, mi dolor era horrible. Y recuerdo que me daba la máquina con el analgésico en una máquina batería. Entonces a mí me tienen que aislar. Y en la mitad, lo único que le pedí, yo me acuerdo que vi una luz redonda
Y yo le decía, Señor Jesús, ¿qué es ese?